Que Dios los bendiga. Me da mucho gusto compartir la palabra con usted en esta hora. Y en esta ocasión vamos a leer un hermoso pasaje que está en 2 de Corintios capítulo 12. Los versos son del 7 al 10. 2 de Corintios 12, versos del 7 al 10. Dice así la palabra del Señor: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchas veces creemos que Dios siempre va a contestarnos que sí a nuestras oraciones, y cuando estamos en dificultades oramos con desesperación y con ansias, esperando una respuesta positiva a nuestro clamor. Y hay veces que esa respuesta no llega, pasa el tiempo y no vemos que se solucione favorablemente a nuestro punto de vista las cosas. E inclusive hay veces que recibimos un no por respuesta. Hay que ser sinceros, hay muchas ocasiones en que lo que estamos pidiendo no está conforme a la voluntad de Dios, y entonces recibimos un no por respuesta de parte de Dios. Sin embargo, aún hay otras donde pudiera ser algo válido lo que estamos pidiendo, y sin embargo también recibimos un no como respuesta. Y mucha gente se niega a creer que Dios nos priva de algunas cosas que creemos necesarias. Inclusive hay gente que predica una prosperidad absoluta, una famosa teología de la prosperidad, donde se enseña que todo lo que pidamos nos será concedido, basado en algunos pasajes mal interpretados de la Escritura. Cuando vemos aquí un ejemplo muy claro, que en ocasiones, no una, sino varias veces, Dios tiene un no como respuesta, y no necesariamente porque estemos pidiendo algo malo o algo que sea necio. Sin duda aquí el apóstol Pablo nos enseña que a veces inclusive hay situaciones que pudieran ser válidas en nuestras peticiones, y aún así Dios tiene un no como respuesta. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué estas ocasiones ocurren en nuestras vidas? Veámoslo en el caso de Pablo. Pablo era un hombre muy utilizado por Dios, pero él tenía una necesidad física. No se nos detalla qué era el problema que él tenía, que él lo llama aguijón en la carne. Un emisario de Satanás le menciona también. Y esa enfermedad que algunos piensan que era algún problema en sus ojos, que le impedía cumplir como él deseaba su ministerio, él le pedía a Dios que lo quitara de él. Y era algo muy justo, algo muy razonable, algo que hasta podríamos decir le hubiera ayudado tal vez más en su ministerio. Sin embargo, la primera vez Dios le dijo no, la segunda vez le dijo no, y la tercera vez le dice el Señor: bástate mi gracia. Es decir, estate conforme con lo que yo te estoy respondiendo. Ya no pidas más por esto. Ya no es necesario que pidas por esto. No es lo que yo tengo para ti. Esto que estás pasando tiene otro propósito, y tú vas a aprender a vivir aún con esa carencia que tienes. ¿Por qué el Señor? ¿Para qué el Señor contesta a veces así? En primer lugar, vemos ahí para que aprendamos a confiar verdaderamente en Él. Es fácil confiar en el Señor cuando todo nos va bien y cuando tenemos las respuestas a nuestras peticiones y recibimos lo que estamos pidiendo. Es fácil creerle, pero cuán difícil es creerle y seguir creyendo en Él cuando recibimos un no como respuesta. Ahí es donde se prueba verdaderamente en quién hemos creído y cómo hemos creído en Él. En segundo lugar, a veces esto ayuda a evitar un mal que pudiéramos empezar a tener por recibir esa petición o esa necesidad satisfecha. De alguna manera, Pablo reconoce aquí que él, con esta situación, él estaba evitando exaltarse sobremanera a sí mismo.
Con esto él reconocía que la fuerza de su ministerio no era tanto por sus capacidades físicas o intelectuales o mentales, sino simplemente porque la gracia de Dios estaba sobre él. A veces, seamos sinceros, cuando todo nos va bien, tendemos a pensar en que somos nosotros los que hacemos las cosas y hacemos a un lado a Dios y nuestro ego nos empieza a ganar. Inclusive, hay veces que cuando todo va bien, nos olvidamos de Dios porque estamos tan confiados en nosotros mismos que creemos que todo lo hemos logrado a través de nuestros propios medios. Y es necesario que tengamos este tipo de situaciones donde nos vuelvan a la realidad de que no somos nada, somos frágiles. Esta pandemia nos ha enseñado eso sin duda, que un simple virus que ni siquiera vemos es capaz de exterminar a nuestra vida en un abrir y cerrar de ojos. Y en tercer lugar, para que nuestra fuerza venga de Dios y no de nosotros, que reconozcamos que el poder de Él reposa sobre nosotros y que nos gloriaremos en que su poder se manifiesta aún en medio de nuestras debilidades, darle a Él la honra y la gloria, incluso para aprender a gozarnos en medio de estas dificultades. Es difícil gozarse cuando uno está pasando dificultades, pero el Señor lo dice a través de Pablo, que debemos de gozarnos aún en medio de las dificultades, aún en medio de las debilidades, aún en medio de las afrentas, de las persecuciones, en las angustias, en las necesidades, porque entonces nos damos cuenta que aunque somos débiles, somos fuertes en el Señor. Dios habita en la santidad, en la altura, dice Isaías 57:5, pero también con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Una bendición que tenemos cuando pasamos por dificultades es que sentimos y percibimos la presencia de Dios más íntimamente, porque entonces nos damos cuenta que dependemos total y absolutamente de Él. Yo lo invito a que esta noche usted sienta la compañía y la presencia de Dios y sepa que Dios está habitando con usted. Si usted está quebrantado y está sufriendo dolor, angustia, tribulación, y el Señor le ha dicho, bástate mi gracia, gócese aún en medio de este dolor y aprenda a disfrutar esa compañía de Dios que no lo deja, y aún en medio de estas dificultades usted experimentará el poder de Dios. Permítame orar en esta hora. Padre Santo, como seres humanos, Señor, anhelamos siempre el bienestar, anhelamos que no haya problemas, Padre. Pero a veces, Señor, los problemas son necesarios que se queden con nosotros, Señor, como lo vemos aquí en este ejemplo de Pablo, para aprender a confiar más en ti, aprender a que nos baste tu gracia, a realmente desarrollar una fe de oro, que aprenda incluso a gozarse en medio del dolor, y también para aprender a verte, Señor, y a saber que tú estás con nosotros, aunque las situaciones no se acomoden a nuestro parecer. Tú estás ahí con nosotros, habitando con nosotros en todo momento, Señor. Gracias, Padre, porque inclusive aun cuando recibimos un no como respuesta, ese no está acompañado de tu amor, porque tú quieres mostrarnos aún algo más grande de lo que anhelamos. Ayúdanos, Padre, a poder desarrollar esa visión, Padre, y poder, como Pablo, decir que nos basta tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga mucho. Hasta mañana.